Vamos a ver un tema que se refiere al proceso de creación de pruebas o proceso de diseño de pruebas o proceso de derivación de casos de prueba. Lo pueden llegar a ver con distintos nombres porque recuerden que esto es una traducción de los textos originales en inglés, así que por ahí lo pueden ver más o menos con esos distintos términos, pero básicamente es como un proceso eh, con el cual nosotros, partiendo de documentación, llegamos a escribir casos de prueba a partir de eso. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Entonces, básicamente, el objetivo de un caso de prueba, ya vimos lo que era un caso de prueba, el objetivo de un caso de prueba es evaluar una condición de prueba, que en inglés se le llama test condition, ¿tá? Ejercitar una ruta de un programa, por ejemplo, imagínense que ustedes tienen que hacer un flujo, hacer esto, después esto, a ver si todo eso cierra o funciona. O verificar el cumplimiento de un requisito específico. Esos son los objetivos que puede llegar a tener un caso de prueba. Recuerden que nosotros hablamos de niveles de pruebas y recuerden que nosotros decíamos, podemos escribir casos de prueba que evalúen componentes o que evalúen integraciones o a nivel de sistemas, o irnos un poco más arriba y ver si el sistema así completo y funcionando, instalado y qué sé yo, cumple con todos los requerimientos originales del cliente. No lo que funcione si funciona bien, sino que en definitiva, con todo esto que le estamos dando, cumplimos con los requerimientos del cliente. Entonces, todas esas verificaciones las hacemos a través de casos de prueba. Pero, ¿cómo hacemos esos casos de prueba? ¿De dónde salen esos casos de prueba? El tema acá está en, digamos, diseñar situaciones, ¿está? Basadas en estas condiciones de prueba. Nuestras condiciones de prueba van a ser las variables que puede llegar a tener nuestro sistema o la función que estamos evaluando, que tomando distintos valores nos pueden provocar distintas salidas, distintos resultados esperados. Entonces lo importante es identificar todas esas variables que nos van a provocar cambios en los resultados esperados de lo que sea que estemos evaluando. ¿Me siguen hasta acá? Sí, bien. Entonces, Sí, profe. en este proceso, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es identificar todas esas variables que vamos a llamar condiciones de prueba. Cuando identifiquemos todas las cosas que nos van a provocar distintas salidas, ahí recién empezamos a ver de qué manera podemos cambiarlas, de qué manera podemos combinarlas, y todo eso, el seteo de una configuración de valores para cada uno de los casos de prueba identificados, nos va a determinar nuestros casos de prueba. ¿Está? Y después, la teoría nos dice explicar cuáles son los procedimientos de prueba. Los procedimientos de prueba para nosotros van a ser los pasos para realizar una prueba. ¿Está? Acá van a ver una pequeña desasociación entre la teoría y la práctica. ¿Está? Porque la teoría le interesa verificar cosas puntuales, ¿está? Y te identifica un caso de prueba como una situación de validación de una cosa puntual. Y los procedimientos van a ser la forma en que vos haces las validaciones caso de prueba tras caso de prueba. Cuando en realidad en la práctica, así como vimos en el trabajo práctico número 3, nosotros en realidad hacemos un paso a paso en donde hacemos verificaciones parciales, ¿está? Para poder cubrir un objetivo de prueba que puede ser más general que simplemente evaluar una condición de prueba. Muchas veces las condiciones de prueba no es cómodo, no es práctico, no es efectivo evaluarlas una por una y a veces ni siquiera se puede evaluar una sola condición de prueba. A veces lo que hay que hacer es setear digamos, una combinación de muchas condiciones de prueba, de valores para esas condiciones de prueba, para poder definir un escenario de prueba, que para nosotros va a ser un caso de prueba. Entonces, lo que quiero que les quede bien claro acá es, y esto diferencia a la gente, a los desarrolladores o la gente que no sabe de testing de los que saben testing. La gente, los desarrolladores o la gente que no sabe de testing, cuando quiere escribir casos de prueba, ¿qué hace? Los hace a ojo.
Está, mira cómo funciona algo y dice, bueno, a ver, ¿esto qué tendría que hacer? Y tendría que hacer esto y comportarse así y no hacer esto. Y este mensaje de error. Y no mucho más que eso. Pero un tester, al identificar cuáles son las condiciones de prueba, lo que busca es todas esas variables que me pueden provocar situaciones distintas. ¿Está? Y ahí es donde yo voy a encontrar muchas más situaciones, o por lo menos voy a estar seguro de que la cobertura de casos de prueba que yo estoy dando es adecuada al sistema o el tipo de prueba que quiero efectuar. ¿Me siguen? Profe, disculpe, nos está Sí, presentando por las dudas. gracias, Roxana. Yo pensé que estaba. Haciendo una intro. Claro. Una súper intro, así súper Súper extensa. extensa. Ya vamos, son las 8:15, ¿viste? Lo hago así hablando y los otros están diciendo de qué me está hablando. Gracias, Roxana. Bien, no es mucho lo que presenté hasta ahora, fue solamente esto, pero para no hablar en el aire y no repetir todo lo que dije, díganme si más o menos queda claro. Es un proceso en el cual nosotros vamos a, partiendo de documentación o algo que tengamos disponible para, digamos, para evaluar, escribir casos de prueba. Y para eso lo que hacemos es tratar de entender de qué se trata lo que estamos por evaluar, identificando todas las variables que pueden provocarnos situaciones distintas. Sí, Fede. Fede, Valenzuela. Bueno, entonces, seguimos entonces con esto. Primer paso entonces será identificar condiciones de prueba. ¿Mm? Vamos entonces a identificar esas condiciones de prueba. Entonces, ¿qué es una condición de prueba? ¿Qué es un test condition? Una condición de prueba es un elemento o un evento de un componente o sistema que puede ser verificado por uno o más casos de prueba. ¿Qué quiere decir esto? Cuando estemos identificando los test conditions, las condiciones de prueba, vamos a tratar de abstraernos de todos los resultados esperados, de todas las posibles variantes que pueda llegar a asumir, esos valores distintos que puede llegar a asumir nuestra condición de prueba. Cuando estamos identificando las condiciones de prueba, lo importante es decir, bueno, acá tengo una condición de prueba. Después voy a tener que ver de qué manera la puedo variar, de qué manera la puedo cambiar, ¿está? Pero en principio esta es una condición de prueba que yo voy a tener que tener en cuenta, ¿está? Y de esa manera, viendo lo que tenga de documentación para evaluar, voy a ir identificando las condiciones de prueba, las cosas que voy a tener que tener en cuenta para escribir mis casos de prueba. ¿Me siguen hasta acá? Yo te voy a cerrar la puerta acá. Sí, sí. Bien. Entonces, primer ejemplo. Imagínense que nosotros tenemos como documentación para empezar a escribir casos de prueba un diagrama de flujo. ¿Está? Nos dicen, bueno, vamos a escribir un programa basados en este diagrama de flujo. Entonces, teniendo en cuenta nuestro diagrama de flujo, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a identificar esos test conditions. ¿Está? Nuestras condiciones de prueba van a ser esas variables que tomando diferentes valores nos pueden llegar a provocar salidas diferentes. En este diagrama de flujo, nosotros podemos ver que tenemos tres posibles salidas. Entonces, vamos a tratar de crear casos de prueba que nos permitan verificar que cuando el sistema pase por acá, las salidas sean las correctas. Para poder llegar a cada una de estas salidas, vamos a tener que asignarle valores a estas condiciones de prueba que tenemos acá. Estos rombos, que son
condicionables, o sea, son condiciones que se evalúan y que tienen un resultado, en este caso por verdadero o por falso, van a ser nuestras condiciones de prueba. Fede Valenzuela, ¿tenés alguna pregunta o tenés la mano levantada? Le bajamos la mano. ¿Estamos entonces? Imagínense que tenemos un diagrama de flujo. Entonces decimos, bueno, ¿qué es lo que voy a tener que tener en cuenta para escribir mis casos de prueba? Voy a tener que tener en cuenta estos condicionales acá, que me van a determinar que si este condicional tiene un valor en particular, mi flujo va a venir por acá, y si tiene otro tipo de valor, mi flujo va a venir por acá. ¿Está? Entonces voy a tener que tener en cuenta este primer test condition, esta primera condición de prueba. Luego, en caso de que sea falso, veo que acá tengo otro condicional. Otro test condition que me va a determinar según el valor que pueda llegar a tener la variable o la condición que se esté evaluando acá, puedo tener que el resultado de esta evaluación sea verdadero o sea falso. ¿Está? Así que voy a tener que tener un caso de prueba que permita la evaluación esta sea verdadera, otro caso de prueba que permita que esta evaluación sea falsa. Luego, en ese segundo caso de prueba voy a tener que hacer que esta evaluación sea verdadera, y en un tercer caso de prueba voy a tener que probar por el falso para conseguir la tercera salida. Y de esa manera derivé mis casos de prueba. Teniendo en cuenta algo como esto, primero identifico las condiciones de prueba y después veo de qué manera las voy a trabajar para poder obtener todas las salidas necesarias. ¿Preguntas? ¿Hasta acá? Sí, Silvia. Profe, en este caso, ¿la entrada y la salida también forman parte de las variables? No. Bien. Cuando vos tenés o sea, lo que llamamos entrada, ¿está? Es un seteo de valores para los parámetros que voy a necesitar en mi caso de prueba. Imagínate que yo tengo una cosa como esta y que mi primer condición de prueba sea, por ejemplo, si el usuario que llega hasta este punto es mayor de edad. ¿Está? O si, qué sé yo, por ejemplo, si es un usuario registrado. ¿Está? Si es un usuario registrado, mandarle el primer mensajito, que tal vez sea un mensaje de bienvenida. Y termino la función tal vez de login. ¿Está? Ahora, si no es un usuario registrado, mi segundo valor de entrada para ese segundo parámetro que va a definir mi caso de prueba, puede ser, por ejemplo, si se quiere registrar o no. Si es verdadero, va a venir por acá. Si no, qué sé yo, bueno, muchas gracias, chao, nos vemos. Y sale. Entonces, yo voy a tener un caso de prueba cuyo primer parámetro de entrada permita que cuando yo corra mi prueba, esta evaluación sea verdadero y digamos, tenga esta salida, la salida 1, que yo puedo verificar, ¿está? Mi segundo caso de prueba va a tener esas dos entradas. La primera entrada para el parámetro, digamos, que va a ser correspondiente al condicional, a la condición de prueba 1, para que vaya por falso. Y el segundo parámetro va a ser para provocar que esta segunda evaluación sea verdadero, por ejemplo, para obtener esto. ¿Se entiende? Sí, perfecto, profe. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien, seguimos. Entonces, ahora vamos a ver esto mismo, pero en formato de código. ¿Está? Acá volvemos a tener esto mismo que dibujó el analista de negocios, pero lo vemos más bien en pseudocódigo o cómo se vería en código. Entonces tenemos un inicio, tenemos un if, que es una evaluación de esta condición que está acá, de esta variable que está acá.
en cuyo caso verdadero vamos a obtener esta salida, y si es falso, por el else, vamos a volver a tener una pregunta de un if que va a evaluar la segunda variable. ¿Está? En caso de que sea verdadero, vamos a tener la salida 2, y en caso de que sea falso, vamos a tener la salida 3, y ahí termina. Entonces, si yo les paso esto como documentación para escribir casos de prueba, ¿qué es lo que tienen que hacer primero? ¿El diagrama de flujo, profe? No. Identificar las Identificar condiciones. test Identificar las conditions. variables. Ujú. No importa el formato en que se presente la documentación, ustedes lo primero que tienen que hacer es identificar los test conditions, las condiciones de prueba. ¿Está? Primero identifican todas las condiciones de prueba que tengan a su disposición. Después vean a ver cómo varían. En este caso son booleanos, verdadero o falso, pero pueden variar de otra manera. ¿Mm? Pero primero identifican cuáles son las variables. ¿Está? Y eso les va a permitir después escribir sus casos de prueba, teniendo en cuenta todas las formas que puede llegar a tomar ese caso de prueba. ¿Por qué esto es tan importante? Porque si no les va a pasar, y por ahí lo habrán escuchado alguna vez, que al tratar de hacer algo, al tratar de correr una prueba, a veces obtienen un resultado y de manera casi aleatoria a veces obtienen otro resultado y no saben por qué. Y eso pasa porque no están teniendo en cuenta algún test condition en el medio. Hay algo, alguna condición de la prueba que les va a determinar que la prueba tenga un resultado u otro que no se tuvo en cuenta. Entonces, al estar cambiando valores que pueda llegar a tomar alguna de las condiciones de prueba, se van a encontrar con que algunos de esos valores que para ustedes simplemente corresponden a una misma situación, algunos se van a corresponder a una salida y otros valores se van a corresponder a otra salida. ¿Mm? Por eso que es importante primero identificar bien las condiciones de prueba. Tratar de entender de qué trata todo. Cuáles son todos los factores que me van a influir en los resultados que yo puedo obtener de la ejecución de las pruebas sobre una función en particular. Y después, uno por uno, empiezo a ver de qué manera yo los puedo ir variando y combinando para obtener esos resultados diferentes. ¿Me siguen? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Ahora fíjense. Por ahí pueden llegar a decir, bueno, si tengo dos condiciones de prueba, se hace un poco exponencial, casi, y por ahí va la cosa. Si tengo dos condiciones de prueba y ambas son booleanas, verdadero o falso, yo podría decir que tengo necesariamente 4 casos de prueba. La fórmula para una combinatoria en estos casos sería 2 a la n. O sea, en este caso tendría que tener 4 casos de prueba. ¿Por qué no tengo 4 casos de prueba? ¿Por qué con 3 casos de prueba cubro todo mi sistema? A ver si alguno se da cuenta. Puede ser que porque para el primer caso, digamos, no necesita ser verdadero. Aunque sea con que por ejemplo, en el caso que dio del login, no necesitamos verificar si ya se supone que si ingresa con ese usuario y le da el ingreso, no necesitamos volver a verificar que sea el usuario que está ingresando. Bien, por ahí va la cosa. Sí, Francisco. Al ser 3 outcome, es necesario evaluar 2 veces nomás, Como 2 veces. porque con el primer caso puede resolver entre 2 outcome y el tercero le llevaría, la segunda evaluación le llevaría hasta el tercer outcome. ¿Y qué pasa si yo tengo una flechita más acá? La cantidad de salidas no te determina la cantidad de casos de prueba. Vos de distintas maneras puedes llegar a la misma salida. ¿Mm? Te da una guía, sí,
tal vez para la mínima cantidad de casos de prueba en caso de que estas salidas no sean consecutivas. O sea, si son excluyentes entre sí, mínimamente y claramente vas a necesitar 3 casos de prueba. ¿Está? Pero no necesariamente es la cantidad máxima. ¿Mm? Está más cerca de lo que dijo Silvia. En este caso en particular, la evaluación de la primera condición provoca que no sea, en una situación dada, por ejemplo, cuando sea verdadero, no sea necesaria la evaluación de la segunda condición. En cuyo caso, si nosotros queremos hacer una combinatoria, ¿qué vamos a tener? Verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso. Pero nuestros 2 primeros casos de prueba, verdadero, verdadero y verdadero, falso, en realidad se combinan en uno solo. ¿Está? Porque con evaluar la primera condición ya la segunda no tiene importancia. ¿Está? A eso más adelante lo vamos a llamar particiones de equivalencia, que lo vamos a ver más adelante. ¿Está? Pero entonces lo importante, de nuevo, es tener bien identificadas las condiciones de prueba y después ver de qué manera pueden cambiar. Y después los vamos agrupando, ¿eh? Porque en definitiva podíamos tratar de definir 4 casos de prueba, pero tratamos de, con la menor cantidad de casos de prueba, evaluar la mayor cantidad de condiciones de prueba. ¿Mm? Entonces, vimos el diagrama de flujo, en donde nosotros claramente identificamos nuestras condiciones de prueba en estos rombos, en los condicionales. Vimos cómo se vería eso en código. Si ustedes tienen que ver código y tienen que sacar casos de prueba a partir de código, ¿qué van a hacer? Y primero tienen que ir viendo cuáles son las evaluaciones que se hacen en esos códigos. ¿Está? Porque para poder cubrir los caminos van a necesitar un caso de prueba cuya evaluación, en este caso, sea verdadera y además sea falsa también. O sea, van a tener que tener casos de prueba para cubrir ambos caminos. Y lo mismo para este otro lado. Igual para este tipo de pruebas. En realidad, acá no estamos viendo un bucle. ¿Está? Pero los while son una de las... O sea, los while trabajan con una condición. ¿Está? Que se tiene que evaluar. Ya vamos a trabajar con eso también cuando veamos caja blanca, si no me equivoco. ¿Estamos hasta acá entonces? ¿Tienen alguna pregunta? Muy bien, seguimos entonces. Ahora vamos a ver un ejemplo. Resulta que tenemos un ejemplo sobre una calculadora. Los primeros años del Info, esta calculadorita funcionaba, teníamos una URL, yo les pasaba la URL, la podían trabajar, podían probar un poco, pero después dejó de funcionar esta calculadora, pero en realidad para los fines prácticos, que para lo que nosotros necesitamos es suficiente con tener una captura de pantalla de ella. La idea es que el ejercicio dice que había un chico que estaba trabajando en una playa de estacionamiento. ¿Está? Entonces el chico se paraba en la puerta, tenía su planilla y lo que tenía que hacer era tomar nota de la gente que venía a ocupar la playa de estacionamiento para poder cobrarle un monto a la salida. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? En la playa de estacionamiento manejaba distintas tarifas. Tenía tarifas por hora, por día, por semana, por mes. Y tenía tarifas, por ejemplo, bajo techo y a la intemperie. ¿Está? Entonces, según el tipo de tarifa, el costo por hora, o por día, o por semana, o por mes era diferente. Se dio cuenta de que por ahí, con los conocimientos básicos de programación que tenía, podía hacerse una calculadorita programable por él mismo, que le pudiera calcular esos montos para no tener que usar una calculadora. ¿Está? Entonces salió con esto, una pequeña calculadorita en donde tenía configurado, ya tenía seteado los distintos tipos de estacionamiento que se podían contratar y le puso una hora de entrada, una hora de salida
como esto está hecho en Estados Unidos, ellos manejan digamos, el formato de hora como de hasta 12, AM/PM. Después le puso día o fecha de entrada, fecha de salida. Y por las dudas le agregó un tooltip para agregar la fecha sin que sea de manera manual, sino que le podía pinchar ahí, se despliega un recuadro de fecha y selecciona la fecha para que se cargue automáticamente. Luego de cargar toda esa información, le daba calcular y la calculadorita le tiraba el costo. ¿Estamos? Bien. Entonces, a ver, ¿me siguen hasta acá? ¿Están presentes? Sí, ¿Se profe. fueron a ver Sí, Netflix? Hasta acá sí. Sí, profe. Buenísimo. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer es el siguiente. Yo les voy a dar 5 minutos para que ustedes identifiquen todos los test conditions que ven en esta pantalla. ¿Mm? Todas las condiciones de prueba, que son todas las variables que ustedes van a tener que tener en cuenta a la hora de obtener resultados diferentes. Después vamos a hablar un poquito de esos resultados, pero por ahora lo que quiero es que me identifiquen las condiciones de prueba, esas variables, los test conditions. ¿Estamos? Como ayudita, les digo que este primer selector que está acá, esta lista desplegable, es un test condition. ¿Está? Muy bien. 5 minutos. Por favor, no lo comenten, no pongan en el chat, no piden, no levanten la mano para hacer preguntas. Trabajen sobre la consigna y en 5 minutos estamos de vuelta.
¿Y cómo van? ¿Necesitan más tiempo? ¿Ya lo tienen? Encontró algunas, profe. Yo creo que lo tengo, que lo entendí. Bueno, a ver si quieren ir planteando ya. El de Primero, los ¿cuántos son? 1, 2, 3, 7. 4, 5, 6, 7. 9 encontré. Ah, 9. 9, tiene razón, 9. No, yo encontré 7. A ver, ¿quién dice más? ¿Quién dice menos? 9 son de total. 11. Ah, no, mentira, 7. Puede ser. ¿Quién da más? 11 dijo Francisco. Ahora tiene que decir cuáles son. No, profe, ¿dónde vamos a estar los otros 4? Después encontramos 7, dijo. El No, coronel es un caso de prueba. bueno, ahí. 9, 9. pero podría llegar a ser 10, pero no sé. Podría llegar a ser 10. Bueno, a ver, Violeta, ¿querés ir mencionando cuáles encontraste? El de los horarios, que dicen 12, que te muestra el horario y la fecha. Claro, pero ¿cuáles serían puntualmente? A ver, decir, número 1, tal, número 2, tal. Número 1, el de la selección de short en parking, creo. ¿Así? Sí. Después, elegir la fecha y tiempo de entrada y A ver, hora de entrada. la hora de entrada tenés acá. Después, La hora de entrada, si es AM o PM, la fecha de entrada y el calendario. ¿Cuál también el calendario? ok. ¿Cuenta? 1, 2, 3, 4 y lo mismo para acá atrás son 8 y 1, 9. A ver, Francisco. Sí, iba por ese lado, profe. Nada más que yo puse, por ejemplo, que se despliegue la lista de opciones, que no se puede escribir de 1, por ejemplo, que no se puede ingresar de la hora 1 a 12, nomás que puede ingresar en hora y minuto de 0 a 59, que se puede abrir entre AM y PM, que funcionando como un option. O sea que si yo hago clic en AM, al hacer clic en PM, que cambie la opción, digamos, y trabajen como exclusivos serían, excluyentes, perdón. Después que al ingresar una fecha y hora de entrada, la fecha y hora de salida sea posterior al momento de hacer clic en el cálculo, que el costo que arroje el resultado al momento de hacer clic en calcular. O sea, Espera, 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 espera. Ahí te voy a frenar un poquito porque desde ahí estoy viendo una cosita. Estás pensando en casos de prueba y en resultados esperados. ¿Tá? Cuando vos me estás definiendo qué dato le vas a poner a un test condition, estamos hablando de casos de prueba. ¿Ya está? Pero todavía no llegamos a eso. Yo sé que después vamos a ponerle valores a esos campos que vemos ahí. Pero por ahora, lo que nos interesa es qué campos son los que vamos a tener en cuenta y después vamos a ver cómo los evaluamos a cada uno de ellos. ¿cómo se llamaba lo que usted recién explicó, profe? Esto era condiciones de prueba, pero el otro, Caso de prueba. caso O de sea, prueba. cuando vos le pones, cuando vos se te das un valor específico a una condición de prueba, estás evaluando un caso de prueba para esa condición de prueba. Bueno, y el otro ya dijo mi compañera Violeta, dijo que los controles de calendario se desplieguen. Y bueno, y el otro, que no sé si es un caso de prueba, es que al hacer clic en calcular, en el caso de no esté completo el formulario, nos avise que hay campos que son obligatorios que no fueron seteados, por ejemplo. Bueno, ahí ya estamos viendo una situación que sí o sí se tiene que dar. Nosotros en realidad no podemos modificar nada en el botón calcular. ¿Está? Entonces, bien, Martín Nahuel, yo veo 3 o 4. ¿Está? Bien. ¿Hay algo que ustedes tienen? No sé si Silvia, ¿querés comentar algo más? No, iba a dar los ejemplos, digamos, que no los ejemplos, lo que había visto como variable, y una de las que está en cuestionamiento, digamos, es calcular, y no sé si es, digamos, lo pensé como una variable porque para ver si realmente por atrás, por detrás calcula lo que tiene que calcular, en eso Bien, pensé. bien. En esta situación, tienen que tratar de
reconocer qué tipos de prueba van a hacer. Recuerden que esto tiene todo un backend por detrás. Entonces, la forma en que se va a guardar finalmente digamos, el valor del horario de entrada, que seguramente va a ser un datetime, que tal vez lo que haga sea concatenar todo esto y guardar como una sola variable. Eso en realidad por ahora no nos interesa, ¿está? Nosotros lo que queremos ver es qué cosas podemos modificar en este frontend y que nos devuelvan cosas distintas. Después vamos a ir viendo de qué manera vamos a ir modificando esas cosas para tener casos de prueba distintos. Sí, Tania. Profe, yo hice el diagrama como el diagrama anterior, donde puse el lugar primero donde quiere aparcar como caso 1. Después, si ese lugar estaba disponible, los días y las horas o los días que quería, y si no, preguntar el otro Bien, lugar. ahí te freno. De nuevo estás pensando en casos de prueba y todavía no llegamos a eso. ¿Está? Lo que tenemos que identificar acá son las cosas que podemos llegar a cambiar, que podemos llegar a modificar y que nos van a dar resultados distintos. ¿Está? Por ejemplo, esto que está acá arriba, que dice short-term parking, es un valor, ¿está? De la hora o del día que yo voy a multiplicar por la cantidad de tiempo que estuvo y voy a tener un resultado acá en costo. Si yo cambio esto, voy a tener otro valor. ¿Está? Quiere decir que esto que está acá, más allá de cuántos distintos valores pueda llegar a tener, resulta que cada uno de ellos va a ser un caso de prueba distinto. ¿Está? Pero la condición de prueba es la misma. O sea, va a tomar muchos valores distintos y todos ellos van a ser casos de prueba. Voy a tener que probar uno por uno todas las posiciones distintas, digamos, las opciones distintas de este selector desplegable, todas las voy a tener que probar. ¿Está? Todos van a ser casos de prueba distintos. Lo importante es saber que eso no me tengo que olvidar de probar. O sea, este selector desplegable es mi primer condición de prueba. ¿Mm? Y después yo tengo esta otra condición de prueba que es en un horario de entrada. Yo voy a poner valores distintos acá y voy a hacer distintos tipos de prueba. La primera prueba claramente va a ser, por ejemplo, si me está calculando bien, que es el objetivo de la calculadora, si me está calculando bien el costo total según el tipo de parking que yo selecciono y según el tiempo que yo selecciono. ¿Está? Entonces, pero después tengo que ir viendo, por ejemplo, si acá está seteado 12 y acá está AM/PM, está claramente, esto está configurado con un sistema norteamericano que ellos manejan el horario de 0 a 12. Pero en realidad, el hecho de que acá me diga 12 implica de que yo acá no podría poner 0. ¿Está? Si acá dice 12, quiere decir que esto tendría que ir desde 001 a 12. Si no, sería de 000 a 1159. ¿Está? Eso son situaciones puntuales, que yo voy evaluando condición por condición. Lo otro que por ahí a veces se suele plantear es el tema de la MPM, si es una variable o si son dos variables. En realidad, a esto se le llama radio button y tiene la particularidad de que es excluyente. Esto en la implementación es en realidad una sola variable que toma distintos valores. Que toma valor AM o toma valor PM, pero es una sola variable. Incluso cuando ustedes programan y quieren implementar un componente de radio button, les preguntan cuántas opciones quieren. Pueden ser dos, pueden ser más, pero es una sola variable que toma distintos valores. Luego tenemos... Entonces, vamos a ir identificando. Nuestro primer test condition es el selector desplegable. El segundo test condition es el horario de entrada.
Después vamos a tener horario de salida. Después vamos a tener las variables AM, PM de entrada y de salida. Y después vamos a tener el día o la fecha de entrada, la fecha de salida. ¿Qué particularidad tienen estos campos de entrada manual? Que en realidad acá le podemos poner cualquier cosa. Y cada situación que nosotros pensemos para ingresar acá van a ser casos de prueba distintos. Nosotros, por ejemplo, podemos decir, bueno, casos de prueba válidos, Happy Path, podemos pensar en ingresar horarios válidos, por ejemplo, qué sé yo, de 0 a 12 o de 0 y 1 minuto a 12, con una fecha X, por ejemplo, la fecha de hoy, con este formato, mes, día, año. Y lo siguiente es poner una fecha de salida futura o por lo menos posterior a la fecha de entrada, también en formatos válidos. Otras cosas que podemos probar es qué pasa si ponemos la misma fecha y hora, qué pasa si la fecha de salida es anterior a la fecha de entrada, qué pasa si cambiamos el formato de fecha. Todos esos van a ser casos de prueba que van a jugar con nuestras condiciones de prueba. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Y por último, también vamos a probar estos tools, esta herramientita acá que es para seleccionar. Porque sí o sí tenemos que probar a ver si funciona, porque esto generalmente no se programa, sino que se integra un componente que ya está programado. Entonces tenemos que ver si está bien integrado, si coloca la hora que nosotros elegimos, si el formato de fecha que maneja es el mismo formato que queremos nosotros o si hay que configurarlo. ¿Está? Los formatos de fecha tienen mucho que ver con la región geográfica. Nosotros en Argentina y en Latinoamérica en general manejamos día, mes, año, pero los norteamericanos usan mes, día, año. Y en Asia, si no me equivoco, utilizan año, mes, día. ¿Mm? Hay algunos sistemas que son lo suficientemente inteligentes como para darse cuenta cuál es el formato que estamos queriendo usar, pero a veces eso no funciona y si ponemos algo que no es exactamente lo que está esperando, nos podemos encontrar con un error. Por otra parte, nosotros podemos considerar como casos de prueba alternativos si sabemos que nuestro sistema debería soportar distintos formatos de fecha o casos de prueba negativos en caso de que nosotros, por ejemplo, querramos poner acá cualquier cosa que no sea una fecha. Pero siempre jugando con estas test conditions que ya identificamos. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Bien. Entonces, lo segundo, una vez que identificamos todos los test conditions, es analizar su naturaleza. O sea, tratar de entender condición por condición de qué manera podemos variarlos, de qué manera podemos cambiarlos para obtener distintas salidas. Entonces, al empezar a entender uno por uno, arrancamos con la lista desplegable. La lista desplegable no nos permite editar, solamente nos permite seleccionar valores previamente cargados en esa lista desplegable. Entonces nosotros vamos a decir que esto es una variable discreta discontinua. ¿Está? Que no puede tomar valores intermedios, sino que solamente puede tomar ciertos valores discretos que ya fueron previamente cargados. ¿Está? En este caso, sí o sí voy a tener que probar todas las opciones que me brinda esta lista desplegable. ¿Está? Porque cada una de esas opciones viene configurado con un precio específico para esa opción. Entonces, para yo probar que estén correctamente configurados todos esos precios, voy a tener que tener mínimamente Happy Path para cada una de esas opciones. ¿Me siguen? En cualquier tipo de menú desplegable que tenga ya hecho todo, digamos, y uno vaya cambiando y no pueda modificar nada, hay que hacerlo en todos. ¿Vos te acordás el caso del Banco Nación que podían hacer transacciones y no se descontaba el dinero? Yo Lo que hablamos a principio de Sí, clase. A las principios de la clase. ¿Qué sí, pasó ahí? sí, lo habíamos escuchado, sí. ¿Qué pasó ahí? No probaron nada de las Nada. opciones. ¿Está?
Ah, Entonces, cuando vos tenés 5 opciones, la primera opción tiene que salir tanto, la segunda opción tiene que salir tanto a la hora, la tercera opción tanto a la hora. Tenés que probar todas, sí o sí. Si esa lista es dinámica, entonces, y puede tener miles de opciones, entonces tenés que buscar la manera de ver, de entender eso lo suficiente como para darte cuenta, a ver si podés armar rangos, ¿está? Y poder establecer particiones de equivalencia, después lo vamos a ver, en donde no haga falta probar las 1500 opciones, sino comprobar algunas y salteadas se pueda verificar que se esté cargando correctamente. Pero en un caso como este que está eh, prefijado, que esté seteado, por ejemplo, 4, 5, 10 opciones eh, y que tengan un precio fijado, entonces las tenemos que probar todas. Por eso también perfecto. es necesario entender cómo está implementado realmente esto de fondo. ¿Está? Si los valores que vaya a tener acá son fijos, son estáticos, hay que probarlos todos. Si son variables, son dinámicos, se cargan de algún otro lado, hay que entender de qué manera se cargan y hacer las pruebas acorde a eso. Perfecto. Después tenemos un tipo de datetime que es editable por tool. Necesariamente tenemos que probar si esta herramienta funciona. Así que vamos a tener que escribir un caso de prueba que la tenga en cuenta, que la use. ¿Está? Esto también nos puede determinar de a ver si está bien integrado, si funciona, si nos carga la fecha en el formato correcto, si no, por alguna razón, imagínense que yo pongo controles acá que no me permitan cargar una fecha, qué sé yo, anterior al día de hoy o anterior a, qué sé yo, una semana, hace una semana, por ejemplo. Bueno, ¿qué pasa si yo acá en la tool me pongo a ir hacia atrás y me permite cargar una fecha, no manualmente, sino a través de la tool, con un rango de fecha que en realidad no debería? Es por eso que necesito tenerlo en cuenta como test condition y ver de qué manera me puede llegar a afectar mi prueba. Después vamos a tener el campo de tipo datetime, pero en este caso es editable a mano. Todo lo que sea editable a mano, tienen que tener cuidado y pensar bien cuáles son todas las variables que yo puedo tener. Acá vamos a tener un montón de casos negativos. ¿Tá? Vamos a tener Happy Path, que voy a poner una fecha válida con el formato mes, día, año. Puedo tener caminos alternativos, como qué sé yo, decir, capaz que esto me reconoce si yo le pongo algo como día, mes, año. ¿Está? O si le pongo día, día, mes y me autocompleta con el año actual. Esos son caminos alternativos. Y después los negativos, bueno, puedo poner manzanas y naranjas. Cualquier cosa puedo poner acá y ver qué pasa. O no poner nada y ver qué pasa. ¿Estamos? Seguimos entonces. Este test condition dijimos que era un tipo booleano. No hay mucho que hacer, pero sí o sí vamos a tener que probar qué pasa cuando esta variable que está acá está en AM y qué pasa cuando está en PM. Si me lee, si el formato, si la calculadora tiene en cuenta esta variable cuando está en AM o PM. Y por último tenemos nuestro tipo datetime, pero en este caso hora, también editable a mano. En donde acá de nuevo vamos a poder jugar con nuestra imaginación y definir un montón de casos negativos que evalúen qué tan bien se comporta esto. Cuando teníamos la aplicación esta para jugar, en realidad nos dábamos cuenta de que tenía muchísimos errores. ¿Está? Casi cualquier cosa podíamos hacer con estos campos de input, no tenía ningún tipo de validación y tiraba errores a cada rato. Casi cualquier cosa que se nos ocurría tiraba errores. Y los tipos de errores tenían que ver con distintas falencias. Por un lado, no tenía validaciones de campo y por otro lado tampoco tenía validaciones de negocios. Por ejemplo, podíamos colocar una fecha de entrada posterior a la fecha de salida y nos tiraba un número negativo. ¿Seguimos? ¿Tienen Sí, alguna duda? ¿Preguntas? ¿No? no, profe. Buenísimo. Entonces, ahora vamos a ver otro ejercicio. ¿Está? En este ejercicio
vamos a tener algo muy parecido a una historia de usuario. Esta es un tipo de documentación. De nuevo, lo que quiero que hagan es, les doy 5 minutos y traten de, ¿qué cosas? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Lo primero que se hace para crear casos de prueba. Las test condition. Bien, Identificar las test conditions. identificar los test conditions, ¿está? Así que quiero que lean esto, lo analicen y en 5 minutos estamos haciendo la puesta en común de los test conditions que puedan encontrar. Listo, empezamos ya. De nuevo, por favor, el trabajo es individual, así que no compartan sus hallazgos en el chat o no lo charlen, digamos. Lo charlamos después dentro de 5 minutos.
Bueno, ahí, a ver qué encontraron. No era recreo, ¿eh? ¿Se escucha? Sí, sí, ahora sí. Lo escribí y lo que veo únicamente los test conditions que encuentro son el cliente y retirar, digamos, nada más que eso, porque el saldo lo maneja en base al cliente del backend y el monto positivo, o sea, el valor que pueda tener la cuenta y todo eso no va a variar porque eso no depende. Solo va a ver el cliente que yo ingreso y el retiro. A ver, ¿quién opina diferente? Profe, yo puse, bueno, una variable es si tiene saldo en la cuenta o no. Otra es el monto que quieres sacar, digamos, de la cuenta. Y dentro de esa variable del monto hay que ver si el monto es menor a la cantidad de plata que tiene en la cuenta. No nos interesa eso. Solamente Ah, los test bien. conditions. Entonces, monto y Y si tiene dinero en la cuenta. saldo. Y también puse, claro, saldo y... No, eso. Si tiene saldo positivo y el monto que va a retirar. No nos importa si tienen saldo positivo o no. La Ah, condición bien, de prueba identificada acá es monto y saldo. ¿Qué más, Roxana? bien. Profe, eso yo tenía una duda porque como dice que el cliente dice, dado que un cliente tiene saldo positivo, o sea, yo ya lo tomo como una precondición que ya tiene el saldo positivo. Entonces, yo puse el retiro, o sea, que el retiro que puede ser o mayor o menor al monto disponible, y después lo otro es que si el retiro en el caso de que sea menor, por ejemplo, si da o no da el mensaje de error. No sé si me explico. Sí. O sea que para vos, el saldo es una precondición y lo que podemos variar es el monto. Lo que pasa es que dice que el saldo es positivo en la cuenta, o sea, que se supone que los dos casos que estamos analizando tienen saldo positivo en la ¿Está cuenta. bien? ¿Está bien? Por eso. ¿Es así como te dije? Claro, y el monto, lo que varía es el monto. Si Ok. saco un monto menor al disponible, si saco un monto mayor al Claro, disponible. sí. Monto, saldo, precondición, monto, variable o test condition. ¿Qué otra cosa, Natalia? Laura. Uy, la verdad que apreté sin querer, pero bueno, de paso consulto. Em, lo del saldo, esto es siempre de la cuenta de la persona, ¿no? La cuenta, por ejemplo, de lo que sería el cajero no varía. Por ejemplo, si el cajero no tiene un importe para dar, siempre tiene que Bien, ser con... entonces, saldo del cajero. ¿Te Ujú, parece un test condition? claro, sí. Teniendo en cuenta la función y dónde va a correrse, ¿te parece que tiene sentido pensar que el cajero, o sea, pensar en esas características de hardware en este caso? No, creo que no, che. Te planteé la pregunta así para que me digas que no, pero la respuesta era sí. El testing tiene un contexto, ¿está? Esto no es solo teórico, esto va a ser implementado en un cajero automático. Y es bastante común, es una situación totalmente normal que el cajero se quede sin plata. ¿Está? Martín tiene otro muy buen punto, que es el límite de extracción. Acá habla de saldo positivo, que podemos decir que puede ser una variable o puede ser una precondición, y un monto de extracción. Pero no dice nada de si el cliente ya sacó todo lo que puede sacar en el día, por ejemplo. Y eso es otra cosa que en realidad habría que tener en cuenta acá. A ver, ¿qué más, Tania? Cliente que hay que verificar este, que funcione, digamos, el registro del cliente, esto, o la cuenta,
la extracción, el monto y el mensaje. Bueno, a ver. El mensaje en este caso va a ser un resultado esperado, no va a ser una condición de prueba. El resto casi no te entendí, pero se te entrecorta mucho, pero creo que hablaste del cliente, si es válido o no. En realidad, en este punto, si estamos hablando de retirar dinero de una cuenta bancaria, asumimos que el cliente se pudo loguear y que está dentro del sistema. ¿Está? O sea, no estamos evaluando el login. Si tiene tarjeta, si no es robada, si, etcétera. Ya el cliente está en una pantalla en la cual puede solicitar extracción de dinero. Y ahí arranca, ese es el alcance. Por eso les recuerdo que tienen que tratar de limitar su prueba. En este caso, lo que vamos a ver es si podemos sacar dinero en este momento. Entonces, no vamos a ver si el cliente es cliente o no. ¿Mm? A ver, Darío. Profe, y en el tema de del tema de los bancos en sí, vio que depende la red que utilice el banco, ya sea Link o Banelco, los montos de extracción son distintos. O sea, si yo tengo una tarjeta del Banco del Chaco o de Banelco y voy a una red Link, por ahí no es el mismo importe que me deja sacar en otro cajero. Bien. En ese caso, acá lo que tendrías que ver, porque esta aplicación seguramente va a ser destinada para una red específica. ¿Está? No va a ser tan genérica como para tenemos que ver a ver de qué red corresponde, pero sí, si tienen convenio, ¿está? Ahí ya sería una integración a nivel de sistema con otra red. Habría que ver si, por ejemplo, el monto de extracción más una cuota, ¿cómo es? A modo de me sale fee. ¿Cómo sería eso? Un costo Comisión, Sí, un impuesto. tipo, sí, un un costo de impuesto que, transacción, claro, una sí, especie de costo adicional por utilizar una red distinta a la propia, si la suma de los dos no son mayor al saldo disponible. bien. ¿Qué más? Sí, Ricardo. Puede ser también que se verifique la nominación de los billetes que tiene disponible el cajero. Por ahí ingresamos un monto que puede ser que tengan en el cajero, pero no de esa nominación específica que estamos Bien. poniendo en el input. Bien, si por ejemplo el cliente tiene 125 pesos y ingresa para retirar 125 pesos, pero el cajero no tiene la denominación necesaria para dar esa cantidad de dinero, estamos ante una situación en la cual no le puede entregar el dinero y debería mostrar un mensajito de error o advertencia o algo como eso. ¿Mm? Profe, puede ser los horarios también. Te dice horario de atención al del banco. Para Resulta testear que que. Sí, sí, entiendo. Resulta que en las historias de usuario no solo te suelen plantear qué es lo que hay que hacer, sino por qué lo quieren hacer. Porque ese el por qué a veces te da cierto contexto. En este caso que te dice de manera de no depender del horario de atención del banco, la idea es que esto funcione en un cajero automático que esté prendido todo el tiempo. ¿Está? Pero en una de esas habría que ver si es necesario o no hacer pruebas en distintos horarios, por quién sabe qué razón. Se podría tener en cuenta eso, el tema del horario de atención, por si hay algún horario en el cual se realice un mantenimiento, se realice un cierre por alguna razón o algo deje de estar disponible. Como en el caso de los depósitos en efectivo son con horario comercial de banco nomás y lo haces por cajero. Claro, o te avisa que en realidad el depósito no se va a efectuar hasta el Claro. próximo, la apertura del próximo. Ahí em, te dice, creo que Martín estaba preguntando, ¿y si quieren sacar en el mismo momento? Bueno, por cajero claramente no van a poder hacerlo porque necesitan la tarjeta, por ejemplo, para ingresar, con lo cual no van a poder acceder a dos cajeros al mismo tiempo, pero sí lo pueden hacer, por ejemplo, uno online y el otro por cajero. Y de eso
hay otras funciones de seguridad que se encargan que tienen que ver con las transacciones. Muy bien. Entonces, cuando nosotros tenemos una situación como esta, lo primero que tenemos que hacer es identificar todas las condiciones de prueba que aplican a nuestra evaluación, a lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, nos pueden llegar a decir, ah, sí, el tema del cajero, no te preocupes por eso. Por ahora no vamos a desarrollar esa parte y nos vamos a centrar en esto que está acá. Puede llegar a ser que, por ejemplo, en realidad acá haga hincapié en un saldo positivo, pero en realidad nosotros le podamos hacer el planteo al analista de negocios, al business analyst, y preguntarle qué pasa si el saldo no es positivo. ¿Existe algún tipo de medida que evite que intentemos hacer cualquier cosa cuando nuestro saldo es cero? Y capaz que nos digan que en realidad ni siquiera va a llegar a esta pantalla, porque cuando el saldo sea cero y quiera hacer una extracción, inmediatamente le salte el mensaje de error que le diga no podés realizar una extracción porque tu saldo es cero, sin llegar hasta esta pantalla. A ver, Roxana. No, estaba pensando que también hay muchos cajeros que cuando tu saldo es cero, te presta plata, digamos, pero eso sería otro caso. Eso me viene a la mente nomás. En realidad eso depende del tipo de cuenta. Si vos tenés una cuenta de caja de ahorro, solamente te deja sacar hasta que tengas cero. Si vos tenés una cuenta corriente, te deja irte al negativo. Y hay bancos como el Santander que mezclan los dos conceptos y te hacen una cuenta única que funciona como una caja de ahorro hasta que llegas a cero y a partir de ahí funciona como una cuenta corriente. Claro, profe, por eso se me vino a la mente, por Ujú. el Santander justamente. Bien, entonces, ¿qué más? Nosotros vemos saldo. Entonces podemos preguntar, che, ¿el saldo lo tengo en cuenta o no? Nos pueden decir que sí, nos pueden decir que no. El monto, ya sé que a veces puede ser mayor, a veces puede ser igual, a veces puede ser menor que el saldo de la cuenta. También nos podemos encontrar con que el saldo de dinero en el cajero, de dinero físico, no me permita entregar el dinero que se solicita, a pesar de que el cliente tenga saldo suficiente. En ese caso, eso se puede llegar a plantear como un nuevo criterio de aceptación. Che, ¿qué pasa si el cajero? ¿Está? Y después también hablábamos de preguntarle al business analyst y decirle, che, ¿te acordás que hicimos otra historia de usuario? O veo que acá en el backlog de historias de usuario hay algo como límite diario de extracción. ¿Eso está relacionado con esto o por ahora no lo trabajamos, nos manejamos con esto? ¿O ya se implementó y esto te olvidaste de incluirlo acá? ¿Entendés? Ese tipo de planteos se pueden hacer al Business Analyst para ver si completamos con más pruebas que tengan en cuenta esas condiciones de prueba o delimitamos nuestras pruebas a las cosas que se ven acá. Muchas veces les va a pasar que el Business Analyst no tuvo en cuenta ciertas cosas que ustedes pueden llegar a ver y esa es la función del analista de calidad. ¿Está? Tratar de que estas cosas ni siquiera lleguen a la parte de producción. Y fíjense que nosotros estamos haciendo testing ya, ¿está? Sin tener el código escrito, sin tener una aplicación funcionando. Estamos mirando la documentación. Y a partir de la documentación ya podemos encontrar situaciones que o son ambiguas, o son contradictorias, o claramente están incompletas, etc. ¿Mm? Martín dice, si la tarjeta está bloqueada o dada de baja, no debería llegar hasta la pantalla que le permita retirar dinero. Así que esa situación quedaría fuera de nuestro escenario. ¿Alguna pregunta sobre lo que vimos hasta ahora? Bien, seguimos entonces. Resulta que otra historia de usuario es la interfaz. Viene el muchacho de User Experience, el diseñador, y nos dice, mira, este es el mockup. ¿Está? Este es el mockup que vamos a usar y vamos a hacer, vamos a utilizar esto para poder implementar lo que viste en la historia anterior. Que el cliente
Dado un saldo positivo, puede ingresar un monto y que le pueda entregar el dinero o mandar un mensajito de error. Teniendo en cuenta esa situación, este mockup y lo visto anteriormente, les doy 3 minutos para que me identifiquen los test conditions de esta pantalla. ¿Estamos? 3 minutos a partir de ya. Bueno, ahí cómo van. ¿Necesitan más tiempo? Mirá que les dije que no compartan, ¿eh? Shame on you, Luis. Bueno, 3 minutos. Quisiste ser el primero ahí. Está bien. Ahora son 3 minutos. Bien, a ver, Zulma. Buenas noches. Primero, que limita el monto máximo por cada extracción, que es de $400, y no te da la opción de ingresar un mayor valor. ¿Pero cuál es el test condition? Ah, fundamentales. Y que no permiten, o sea, no hay un botón, un botón extra que permita ¿cómo es? Incorporar otro monto. No, eso no es una condición de prueba. Una condición de prueba es una variable. Algo que se puede modificar y que nos va a dar resultados diferentes. Por eso, incorporar otro monto no permite. ¿Podría hacer hacer clic, por ejemplo, en $200 y después de nuevo en 300 para ver si suma? No, pero vos me estás definiendo un caso de prueba. Estás ya probando un flujo de trabajo. Ok. ¿Cuáles serían las condiciones de prueba que podemos identificar acá? A ver, varios levantaron la mano. A ver, Francisco. Bueno, yo iba por ese lado, o sea, el tema de que funcionen los botones al momento de presionarlo, que pueda retroceder, o sea, salir de esa pantalla o continuar hacia otra y si está en cero no permita, por ejemplo. Bueno.
En realidad, que permita o no permita, de nuevo es un caso de prueba, pero los botones me sirven. A ver, Lisandro. Podría ser que de forma jerárquica, primero preguntarse si ingresó un monto y si no ingresó ningún monto, desde el mayor a menor, preguntarse, bueno, ¿ingresó 400? No, si ingresó 300, ingresó 200 o ingresó 100. Si el monto ingresado es menor a las opciones, digamos, pero la variando así. De nuevo, eso parece un caso de prueba. A ver, Ricardo. Ah, Sería el método para ingresar el monto de forma manual, la selección, y podría ser el tema del, como dice monto en dólares según el tipo de cambio del día, el tema de la fecha, que puede ser una variable fecha y hora. Podría ser variar el cambio del día y El ver si lo cambio es calcula. exactamente viendo de acuerdo a lo que tenga disponible el cliente, si lo puede continuar o no. Si puede retirar o no. Claro. A ver, Roxana. bueno. Bueno, primero lo de los botones, que sea el botón del cajero o también podría ser el botón, digamos, táctil, que apriete ahí en los montos que me aparecen y que funcione, ahí cuando aprieta, digamos. Lo otro que ingrese manualmente en donde, en el recuadro que tiene en el medio, el monto que quiera. Después, con respecto a lo del tipo de cambio del día, que realmente esté tomando el tipo de cambio del día, o sea, que varía, que funcione eso. Y bueno, por ahora se me ocurrió eso nomás. Bueno, también que funcione el retroceder o continuar, que varía, digamos. ¿Qué te hace pensar que hay un teclado físico o adicional aparte de lo que se ve en pantalla? Que hay personas que no ven y hay cajeros que solamente, sí, la verdad que me hace pensar porque existen cajeros que son táctiles, existen cajeros que son solamente con los botones físicos y después también existen cajeros que te hablan, digamos. Más allá de tu propia experiencia, ¿ves algo en la pantalla que te indique eso? En la pantalla serían solamente táctiles. Ujú. A ver, Zulma. Si uno coloca un número mayor del 400, si aparecería un mensaje de error o si te permitiría continuar. Bueno, eso tiene dos o tres cosas. La primera es, ¿cómo haría para colocar un valor mayor a 400? Posicionándome con el cursor, ahí, Cursor. rellenando el casillerito ese que dice ahí, ingresar como Ajá. el monto. Acordate que no tenemos cursor, ¿eh? Porque esto es un Ah, cajero tenés automático. razón. Perdón, el curso. Entonces, bueno, claro. Y bueno, puede ser que sea táctil, pero tiene que tener abajo la pantallita para colocar los números. O tal vez se despliega de ahí haciendo... no tiene nada. A ver, Ricardo. No, creo que volviendo a lo que decía por ahí Roxana, si dice ingresa otro monto, tiene que tener otro método de entrada aparte de las opciones que ya me está dando, aparte de esas variables. Ahí estamos. Bien. Acá hay dos palabritas bastante particulares. ¿Está? Una dice selecciona. ¿Está? Seleccionar se refiere a que tenemos opciones y tenemos que elegir. ¿Está? Esta palabra que está acá se refiere a que podemos hacer clic en alguno de estos botones y se cargaría el monto que indicamos al hacer un clic en esto. ¿Está? Y por otro lado dice ingresa el monto. Quiere decir que esta es otra acción que claramente no va a hacer esto, ¿está? Porque no va a ser tan redundante de referirse con dos palabras distintas a la misma acción. Esto ingresa implica que hay otro método de ingreso y que como este es un cajero automático, casi sí o sí va a tener un método físico de ingreso, ¿está? Que va a ser un teclado físico externo a la pantalla que nos permite ingresar acá un monto de manera manual.
¿Me siguen? Bien, después Francisco había dicho los botones. Todos estos botones que están acá son condiciones de prueba, son 6 condiciones de prueba o es un método de ingreso para la misma condición de prueba. Es un método de ingreso para la misma condición de prueba. O sea, porque son opciones que te da, son opciones de montos. Habría que probar que funcionen todos los táctiles, pero el otro valor es el ingresar manualmente, como dijimos. O no sé si estoy mezclando todo. A ver, Ricardo. Creo que por ahí puede ser similar al caso del parking, digamos, ya hay valores preestablecidos. Podría ser como uno solo. Claro, si lo comparamos con el parking, que podíamos seleccionar solo uno, ¿está? Es otro formato de input, y en vez de ser un combo desplegable, como las opciones permiten verse todas al mismo tiempo en pantalla, podríamos poner botones así como esto, pero sería básicamente al hacer clic simplemente que la misma variable tome el valor que indicamos acá. De nuevo, tendríamos un caso de prueba por cada elemento, por cada posible opción, ¿verdad? Porque no podríamos no tocar uno de los botones para ver si carga lo que tiene que hacer, así como antes no podíamos dejar ninguna de las opciones sin probar en una situación como esta, que la cantidad de casos distintos son fijos y son limitados. No sé si había alguien más que quería comentar algo. Si era el tema si se podía corregir. Si por ejemplo uno ingresa $400 y después quiere volver a cero para ingresar 300 o no. Eso ya sería de nuevo un caso de prueba. ¿Qué pasa si yo le hago clic acá y después le hago clic acá? ¿Qué pasa si le hago clic a los dos juntos? ¿Qué pasa si? Esos ya son casos de prueba. Lo importante acá es identificar qué es lo que voy a probar. ¿Está? Entonces, en principio, el ingreso a través de uno de estos botones sería sería uno de mis test conditions. Habría que ver cómo está implementado esto, ojo, pero tiene mucha pinta de ser un solo test condition con 6 posibles selecciones, digamos. ¿Está? Después tenemos acá el ingreso manual. El ingreso manual va a ser otra condición de prueba para mí, ¿está? Porque esto va a tener otras características. Porque, por ejemplo, yo voy a poder ingresar $121, ¿está? Que acá no me permite esto, y que en una de esas el cajero no soporta una denominación tan chica, y que es por eso que esto está en estas cantidades, o simplemente son las cantidades más frecuentes de retiro de dinero. Y después, ¿qué más? Hablaban de los botones retroceder y continuar. Resulta que a veces cuando nosotros estamos en plena operación y queremos retroceder, lo que corresponde es que el sistema nos muestre un mensaje de advertencia en donde vamos a perder los cambios que estuvimos haciendo. O si le damos continuar, que nos pregunte si estamos seguros de querer hacer algo. ¿Está? Así que es posible que tengamos que probar también estos botones de retroceder y continuar para esta pantalla en particular. Tal vez sean los mismos botones retroceder y continuar de otras pantallas, pero para cada pantalla seguramente tendrán un comportamiento específico. ¿Me siguen? Lo otro a tener en cuenta es el nivel al cual estamos apuntando, el nivel de pruebas. ¿Está? Si estamos probando el frontend o si estamos probando el backend. Estamos probando funcionalmente esto para ver si nos permite simplemente verificar estas funciones o si en realidad estamos probando que cada uno de estos botones funcione, si no estamos probando que, qué sé yo, el texto diga todo lo que tiene que decir, si el continuar haga lo que tiene que hacer. ¿Se entiende? Entonces, de esa manera también organizamos nuestras pruebas. Por lo pronto, lo que nos interesa son las condiciones de prueba. ¿Qué cosas vamos a evaluar y qué cosas vamos a dejar de lado? De nuevo, viendo esta pantalla, vamos a tener que tener en cuenta también qué pasa si el cajero no tiene disponibilidad, no tiene $400.
aunque el cliente tenga más de $400 en su cuenta, debería estar habilitado estos $400 y si toca $400, ¿debería saltar un mensaje de error inmediatamente o recién cuando tocamos continuar? Todo ese tipo de cosas son casos de prueba, pero que se componen al tener en cuenta nuestras condiciones de prueba. Sí, Violeta. Un caso de prueba sería ver cuántos números se pueden ingresar, el monto también. Claro, si vos, por ejemplo, tenés que probar el ingreso manual, una de las pruebas que podrías hacer es ver cuántos dígitos soporta ese campo de ingreso, digamos. Ah, entiendo. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Mm, Bien. Entonces, después de ver un poquito cómo armaremos estos casos de prueba, vamos a ver técnicas de diseño de casos de prueba. Las técnicas se dividen en 3 ramas principales que tienen que ver con las técnicas de diseño de pruebas basadas en especificaciones, que también se llaman de caja negra, las basadas en estructura, que también se llaman de caja blanca, y basadas en la experiencia. Las técnicas de diseño basadas en especificaciones miran al sistema como si fuera una caja negra. No le importa de qué manera implementa las cosas, sino que haga lo que tiene que hacer. ¿Está? Con esa característica vamos a ver técnicas de particiones de equivalencia, análisis de valores límite, tablas de decisión, tablas de transición de estados y de casos de uso, técnicas basadas en casos de uso. Las basadas en estructuras o de caja blanca tienen otro enfoque. No definen específicamente una técnica de diseño, sino más bien lo que establecen es un sistema para medir cuándo hace falta escribir más casos de prueba o cuándo los casos de prueba que se escribieron son suficientes, determinando un sistema de cobertura. Imagínense que ustedes tienen un sistema y saben que tienen tantas funciones y lo que tratan de hacer es determinar, empezar a escribir pruebas y tratar de establecer de cierta manera, con distintos criterios, qué tanto el sistema tienen cubierto por pruebas y qué tanto falta cubrir. Esos criterios en realidad no son únicos, son varios, ¿está? Y los vamos a ir viendo en las clases después del periodo de evaluaciones y son criterios que tienen que ver con pruebas basadas en cobertura de sentencia, cobertura de decisión, cobertura de condición y condiciones múltiples. Y con eso terminamos la teoría de la primer parte del informatorio. La clase que viene el jueves vamos a tener una clase práctica sobre Postman, con lo cual necesitan tener instalado Postman. ¿Está? Vamos a ver un ejercicio práctico toda la hora. En realidad vamos a tener 2 clases de Postman en el año, pero esta va a ser la primera, donde vamos a ver los conceptos principales, lo más básico. Después vamos a ver un poco más. Y para la semana que viene no vamos a tener clases teóricas o prácticas, lo que vamos a tener son clases de consulta. La semana que viene tenemos los exámenes, los cuestionarios y la etapa de recuperatorios de trabajos prácticos. El primer examen, que es un examen parcial, consta de 5 cuestionarios. Estos cuestionarios van a estar habilitados a partir del lunes 13, a las 8 horas. Tienen 2 intentos por cada cuestionario, no los desperdicien, porque la nota de cada cuestionario es un promedio de ambos intentos. Así que si en el primer intento se sacan 10, no hagan el segundo intento, no hace falta que hagan el segundo intento. En cada intento tienen 1 hora de tiempo para realizar los cuestionarios. Tienen que realizar los 5 cuestionarios y tienen 1 semana para hacerlos. Los cuestionarios no les van a llevar 1 hora, les pueden llevar, qué sé yo,
15 minutos, 10 minutos, media hora, no creo que les lleve tanto, pero bueno, les doy una hora como para que los hagan tranquilos. Y en la misma semana están los recuperatorios de los trabajos prácticos 1, 2 y 3. ¿Está? Todavía no terminé de corregir los trabajos prácticos número 3, espero corregirlos para antes del lunes que viene. La idea es entonces que tengan toda la semana que viene para entregar esos recuperatorios para aquellos que o no hayan entregado el trabajo práctico o hayan reprobado el trabajo práctico. Lo que veo hasta ahora de los trabajos prácticos número 3 es que están trabajando bastante bien. Las plantillas que estoy viendo están bastante bien, con lo cual creo que lo que vamos a trabajar es en ese ida y vuelta que se tienen que acostumbrar cuando ustedes entren a trabajar de esto, cuando ustedes escriben casos de prueba y le dan a alguien que los revisen, esa persona que les revisa los casos de prueba les va a dar generalmente, y es lo que yo estoy haciendo, un feedback respecto de qué cosas tienen que ajustar. ¿Está? Entonces, la idea es que trabajemos de esa manera. Ustedes me están dando los casos de prueba, los casos de prueba con el trabajo práctico número 3 y yo les doy un feedback sobre eso, sobre las cosas que tienen que ajustar. ¿Está? Hasta ahora habré evaluado 10 o 15 trabajos prácticos, muy pocos aprobaron, pero la mayoría están bastante bien. Pero le hago observaciones para que entiendan qué cosas tienen que corregir. Entonces, no importa, si pueden entregar las correcciones en la semana que viene, mejor. En los recuperatorios, si corresponde, mejor. Pero si no, no se preocupen porque van a haber instancias de recuperatorio más adelante. ¿Está? Las instancias de recuperatorio más adelante va a ser para el trabajo práctico número 3 principalmente. La idea es que ustedes entreguen trabajo práctico número 1 y lo aprueben en esta instancia. Después veremos a ver si hacen falta más instancias de recuperatorio para 1 y 2. ¿Preguntas? Profe, Por ahora no, profe. Sí, Barbie. quería consultarle. Yo en el primer práctico, digamos, desaprobé y tengo, digamos, y tengo su corrección. En ese caso, ¿yo puedo modificarlo y lo envío o tengo que esperar a esa instancia? Vas a tener que esperar a esta instancia y subirla acá. Pero si si querés verificar o querés corroborar que lo que estás haciendo está bien, este es el momento de mostrarlo. ¿Está? Entonces vos en las clases agarrás y decís, profe, le quiero mostrar cómo voy haciendo, entonces lo vemos y lo charlamos y te hago observaciones que te tengan que hacer, entonces el momento que tenés que entregar el trabajo está ya revisado y corregido. ¿Qué es Buenísimo. Postman? Bien, Luisa. Gracias, Esa es profe. una buena pregunta. No, de nada. Los que no tienen ni idea de qué es Postman pueden buscar en internet Postman. Entonces así no llegan tan sin saber nada a la clase que viene y la pueden aprovechar un poco mejor. ¿Otra pregunta? Para que los desarrolladores diseñen, construyan, prueben y los QC, ¿qué? No, me parece muy discriminatoria tu frase ahí, Martina. ¿No tienen preguntas? La semana que viene es examen parcial, entrega de trabajos prácticos. ¿Algún tema que quieran revisar de esto que venimos viendo? Ya vimos los primeros 5 temas. Profe, yo le quería hacer una consulta nomás. Sí. Con respecto al práctico 3, yo tuve otra mirada totalmente un poco diferente, pues yo he visto que la mayoría, por ejemplo, colocaba muchas acciones, muchos pasos, y como consideraba que había que hacer una sola acción,
Entonces yo utilicé a lo mejor un paso, pero lo desarrollé. Quería saber si no era lo correcto, si tenía que poner muchos pasos. Me había quedado con la duda, pero, o sea, Sí, entiendo, yo lo entiendo. pensé desde ese punto de vista y primero, o sea, dije, bueno, voy a poner por paso, pero dije, voy a cometer, no importa el error, pero quería saber si es correcto que hagan un solo paso. Claro, sí te entiendo. El criterio es más o menos el siguiente. Si vos, por ejemplo, seguís viendo en pantalla, ¿está? Imagínate que vos tengas que, a ver, vos ves esto que está acá, entonces vos pinchás, qué sé yo, querés hacer clic acá, después querés hacer clic acá y después seleccionar algo de acá, ¿está? Entonces, justo agarré uno que era, bueno, entonces, fíjate que la acción acá se puede realizar en un solo paso, está diciendo hacer clic en varios celulares, clic, ahí está. Y todo eso no tiene resultados esperados significativos hasta que yo no haga clic acá que me tenga que abrir esta pantalla. ¿Se entiende? Ahora bien, si yo cambio de contexto, por ejemplo, yo hago clic en niveles y tipos de prueba y después hago clic en tarea, me cambia la página y ahí recién voy a ver los envíos. ¿Está? Entonces sí tengo que separarlos en pasos distintos porque me cambió el contexto. Desde donde yo estaba no puedo ver ese botón de ver todos los envíos. ¿Está? Ah, Y si bueno, por ahí bueno. yo me equivoco y qué sé yo, hago clic en otra cosa porque son parecidos y en vez de trabajo práctico, en vez de tarea, le hago clic acá, resulta que no estoy encontrando el botón y no sé dónde, qué pasó, por qué no encuentro ese botón. ¿Mm? Entonces, cuando vas a cambiar de contexto, si es algo que no se sigue viendo en pantalla, entonces sí, cambia a otro paso y ponerle como resultado esperado, ni bien pinchaste esto, que se yo acá, resultado esperado, eh, la aplicación despliega la pantalla, tarea tanto, ¿está? En esa pantalla voy a tener este botón. Hacer clic en ese botón sería el siguiente paso. Está. Muchas gracias, profe. Sí, es a lo que tenía la duda, pero dije yo también, bueno, lo voy a hacer porque es la única forma de aprender cometiendo errores, lamentablemente así. Sí, es así. Mira, cuando ustedes entren a trabajar y empiecen a escribir casos de prueba, los primeros casos de prueba que escriban se los van a rebotar todos. No necesariamente porque no sepan hacerlo, sino porque les tienen que marcar un estándar de trabajo para ese proyecto en particular. Entonces les van a decir, bueno, mira, nosotros acá hacemos las cosas de manera distintas. En la descripción nosotros queremos que uses este formato. En los casos nosotros queremos que los pongas así todos juntos y así separados. Estos 2, 3 casos de prueba que me hiciste acá, bueno, haceme uno solo, todo de corrido de principio a fin. Y este que pusiste todos juntos, separámelo porque para nosotros es importante que si esto falle, no interrumpa lo demás. Eso sí o sí les va a pasar hasta que ustedes le agarren el ritmo y entiendan la metodología con la que está trabajando su equipo. Ahora, si ustedes entran a trabajar en equipo y están solos, yo quiero que ustedes más o menos tengan una idea de cómo escribir sus propios casos de prueba. A veces nadie se los va a revisar. Entonces, para que no quede cualquier cosa y no estén seguros de si lo que están haciendo están bien o no, es que yo les quiero dar esta experiencia de feedback para que ustedes más o menos tengan una idea bien acertada de qué es lo que se les está pidiendo. Además, en una entrevista laboral, a ustedes les pueden preguntar, les pueden pedir un poco de esta experiencia. ¿Está? ¿Qué pasa si vos tenés que revisar un caso de prueba? ¿Qué revisarías? ¿Por dónde empezás? ¿Qué observaciones le harías? O mira este caso de prueba, ¿qué te parece? ¿Está? Entonces, que ustedes tengan una idea de qué cosas pueden observar, qué cosas, a dónde tienen que prestar atención, qué cosas ustedes podrían decir, a ver, ese título no es descriptivo, entonces por ahí nos sirve para identificar la prueba. ¿Está? Y que sea una observación válida. ¿Se entiende? Adrián pregunta, ¿los exámenes se pueden resolver todo en el mismo día? Sí, ¿por qué no? Después siguen jugando los jueguitos. ¿Puedo mostrar mi trabajo? Sí.
Es más, había gente que me estaba pasando su trabajo de manera particular y me demora demasiado tiempo revisarlo una y otra vez a los mismos trabajos. Me vendría mucho mejor hacerlo en este horario. Así que, Edith, si querés mostrar tu trabajo. Edith, no te escucha, no sé si estás hablando, pero estás muteada, me parece. ¿Ahora me escucha? Ahora Sí. sí. Ah, bien. Ahí le muestro de nuevo mi trabajo 1. Bueno, Usted ya, yo era la que le pasé y el punto B me dijo que estaba mal. ¿Cómo era? Fundamentado mal. a ver, Este. dame un segundito que miro tu presentación anterior y lo que Ese me lo hizo por el chat, ese. sí, pero a ver. Bueno, a ver, vamos de vuelta. ¿Qué decía la consigna? Dice, primer consigna, marca con un color lo que vos encuentres. Ese es el 1A. Sí. ¿Mm? Después dice 1B, ¿qué otras pruebas le harías a lo que estás viendo ahí? Sí, ahí Entonces está. dice, otras pruebas que le haría, por ejemplo, verificar que el usuario se pueda registrar correctamente, que el usuario y contraseña, entrar a la aplicación y navegar correctamente. Para observar si la aplicación se puede usar en cualquier navegador, bueno, que se pueda descargar a un dispositivo móvil, se puede volver hacia atrás, ok, si cierra sesión correctamente, ese de volver hacia atrás no se ve en pantalla, pero bueno, cierra sesión correctamente, bueno, que no permite el uso de caracteres especiales, vean. Bien, entonces, una de las primeras pruebas más básicas que tenés en un formulario es validación de campos. ¿Está? Que campo por campo admita los tipos de datos que corresponden. Esa es una de las primeras validaciones que deberías hacer. Una de las primeras pruebas. Ajá. ¿Está? Sí. Lo pusiste ahí, pero esa es una de las primeras pruebas. Después tenés, o sea, que los campos se puedan completar con la información correcta y que no admita información incorrecta. ¿Está? Datos de tipo incorrecto. Después tenés, por ejemplo, validaciones lógicas como ser el formato de correo electrónico o qué sé yo, cosas como eso. Después entonces tenés puesta en común, comparar los resultados. Entonces ahí pusiste con otro color los resultados. Bien. Entonces, un error bastante común que cometían acá en la justificación era, primero que nada, no quiero que me cuenten todos los errores, ¿está? Quiero que me cuenten solamente aquellos errores que sus compañeros propusieron como errores y que a ustedes les parece que en realidad eso no es un error, ¿está? Pero la justificación de por qué eso no es un error para ustedes tiene que ver con el punto de vista del tester, ¿está? Nosotros somos testers, no estamos para tomar decisiones de negocio, ni para hacer modificaciones al diseño, ni hacer una evaluación sobre el formato de nada, ¿está? Lo que nosotros vamos a hacer es, según nuestra experiencia, según nuestro criterio, según lo que podemos ver en pantalla, hacer una observación para cada una de las observaciones. Entonces, por ejemplo, dice, no es un error el orden de las preguntas. Entonces, el primer incidente sería el orden de las preguntas no es el correcto. Entonces, la justificación sería, para mí no es un error el orden de las preguntas porque, ahí está, vos por ejemplo pones, el orden es intuitivo para el usuario. ¿Es intuitivo según quién? ¿Está? ¿Dónde dice que es intuitivo? Ahí falta una evaluación de experiencia de usuario que puede llevar 3 meses determinar si eso es intuitivo o no.
Ajá, Nosotros no tenemos esa información. claro. Después te dice título descentralizado. Ok, para mí el título descentralizado no es un error porque yo veo que el título se encuentra en el centro del formulario. O sea, para mí está bien centrado. Eso Ah, es claro. totalmente válido. En realidad, se puede medir en píxeles la distancia, si está centrado o no, qué sé yo, pero bueno, si vos lo ves centrado, ya está. Falta un buscador de selección de país. Ya incluye un selector de país. En realidad, el buscador del cual habla se refiere a que hay algunas plataformas, algunos sitios en los cuales el selector incluye un campo de input, donde vos podés ingresar valores. Por ejemplo, vos haces clic ahí a country, se despliega la lista, pero el primer campo te permite escribir. Entonces vos podés empezar escribiendo AREG, por ejemplo, y te filtra o te lleva directamente Ah, al país claro. Argentina. A Sí, ese sí. buscador se refiere. ¿Ya está? Ah, Entonces, como acá nosotros no podemos hacerle clic a eso, no sabemos si incluye o no ese campo de búsqueda. ¿Está? Pero en una de esas, para vos, no es un error, sino que es una oportunidad de mejora, ¿está? Que podría ser. Primero que nada, en realidad no podemos saber si tiene o no tiene, ¿está? Así que claro. lo podríamos marcar como algo a verificar, pero no necesariamente lo marcaría como un error. Y segundo, en caso de que no lo tenga, habría que ver si es un error o es en realidad una oportunidad de mejora. ¿Está? Si la user story que define esta pantalla dice que tiene que haber un buscador de país, entonces sí es un error. Pero si no dice Mm, nada, no debería marcarse como un error. bien. Diseño horrible. A ver, yo a propósito pongo esa palabra, ¿está? Porque quiero que por ahí le interpreten, ¿está? Y que no necesario, o sea, ustedes no van a encontrar en un reporte de errores una cosa como diseño horrible porque esa palabra es sumamente subjetiva. A lo sumo van a encontrar algo como diseño, qué sé yo, no sé, eh, no sé, que no compatible, no sé, que no le parece, qué sé yo, objetable de cualquier forma. Entonces, cumple con las exigencias del producto final. ¿De qué exigencias me puedes estar hablando? O sea, no hay chance de que vos sepa cuáles son las exigencias. Entonces, por eso te digo, no pongas algo como eso, cuando en realidad no tenemos ni idea de cuáles son las exigencias del producto final. Entonces, el diseño horrible, esta observación es totalmente subjetiva. Podemos determinar, qué sé yo, viendo si existe un mockup o podemos consultar con el UX o con el diseñador o con el cliente a ver si en verdad es así como quiere el diseño o lo quiere de alguna otra manera. En verdad a mí me parece que el diseño es un poco anticuado, parece más bien de los 80, 90, diría yo. Pero bueno, habría que ver. El diseño yo le haría una observación, pero tal vez no. Si vos te parece que no es un error, ¿por qué? Pero con estas, digamos, con estas pautas de las que estamos hablando. Después dice Ah, posibilidad de claro, que, sí. ¿se entiende? Posibilidad de que entre con usuario de otros sistemas. ¿Eso te parece un error? En realidad acá no habla de que si puede entrar o no puede entrar. Esta estrategia se usa para otro tipo de vínculos. Ese punto 5 no entiendo por qué sería un error y por qué no sería un error. Y no sé, yo seleccioné algunos nomás y Claro, lo tomé nomás. bueno, por eso te digo. Y ahí en la explicación que vos das, debería quedar claro por qué tus compañeros entienden que eso es un error. O sea, algo así como que es un error que permita que un usuario se pueda loguear con otro sistema, ¿m? Y que vos expliques tu interpretación de por qué eso no sería un error. Ah, Después claro. agregar un captcha para impedir registro de bots. Porque eso sería un error. O sea, por ejemplo, podría decir falta un captcha para impedir registro de bots. ¿Verdad? Eso sería un error según tus compañeros. Y vos le pones, no se utiliza en todas las plataformas. No está del todo mal. Vos podrías tratar de desarrollar un poco más tu justificación y decir, en realidad esto es una función que puede llegar a ser útil, se puede llegar a utilizar,
pero tal vez no es necesaria en este momento. Habría que revisar a ver la necesidad o la criticidad de impedir registro de bots. Ah, claro. Una Está, cosa como esa. sí. Ah, bueno, está profesor entonces con ese trabajo. Después le muestro el otro trabajo a la próxima clase. Bueno, sí, porque ya estamos sobre las 10, así que Sí, vamos a dar por muchas gracias terminada. igual. No, por favor. Vamos a dar por terminada la clase de hoy. No se olviden de poner el presente en el chat. Y cualquier otra Gracias. consulta, cualquier otra consulta, lo charlamos el jueves. Pueden igualmente comentar o charlar, mandar mensajes por el Discord y lo charlamos si es urgente. Bueno, gente, Gracias. nos estamos viendo entonces el jueves. Nos vemos, profe. Bueno, profe, hasta luego. Gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches.